Hola, soy Joan Martí, Cluster Practitioner desde hace más de una década, autor del libro Clusters de Estrategias Ganadoras y Trabajo en Equipo. Vamos a cerrar esta dinámica que hemos realizado sobre clusters, explicando este concepto, explicando esta realidad que desde hace unos 23 años se inicia en distintos territorios del mundo, y vamos a cerrar un poco con una visión panorámica de lo que está pasando en el mundo. Me gusta esto definirlo como que el mundo se ha vuelto clónico. Realmente observo una realidad de mimetismo donde muchos territorios, más que construir sobre sus capacidades diferenciales, intentan copiar lo que hace el vecino. Creo que un buen ejemplo es lo que está pasando con el sector de la biotecnología, un sector de alto crecimiento, realmente un sector que está teniendo una trayectoria importante, pero en aquellos sitios donde realmente hay una masa crítica y hay unas capacidades. Realmente si vais a Google y ponéis Biotech Cluster, salen como unos cuantos millares de páginas, cosa que no quiere decir que haya unos millares de clusters, pero realmente todo el mundo quiere tener un clúster biotech, un clúster TIC o un clúster aeroespacio. Yo creo que lo interesante es tener los clústers que nacen de tu esencia, sean en el sector que sean. La realidad nos muestra que si sigues las estrategias correctas, estés en un sector de alta tecnología o en un sector tradicional, realmente tienes futuro. Y si sigues las dinámicas obsoletas, seas en un sector tradicional, estés en un sector de alta tecnología, no tienes ningún futuro. Por lo tanto, no copiar al vecino, construir sobre la capacidad diferencial. No está nada de moda el mundo de las sillas probablemente, pero en Udine, en Italia, hay una concentración espectacular de fabricantes de sillas. De hecho, en la plaza principal de Udine hay esta silla gigante que demuestra este arraigo de esta zona italiana con este negocio, y ahí construyen sobre lo que saben hacer, que en este caso son sillas. O en el caso de Noruega hay un clúster de turismo de aventura porque la naturaleza les permite tener este activo impresionante. Creo también que es un ejemplo de clúster diferencial. En todo el mundo existen realmente cosas únicas, importante construir sobre las mismas, no tanto, insisto, construir propuestas basadas en copiar lo que hace el vecino. ¿Hacia dónde va el mundo de los clústeres? ¿Hacia dónde debería ir? Yo creo que habiendo unos 3.000 clústeres activos, con iniciativas clústeres en los 5 continentes, el reto no pasa tanto por la cantidad más clústeres, sino que pasa por la excelencia. Y eso ya la Comisión Europea, en el caso europeo, en el año 2008, publicó una comunicación respecto a lo que llaman World Class Clusters y esa necesidad de ir hacia la excelencia más que hacia nuevas realidades. Eso no quiere decir no ser flexible, no quiere decir no ser dúctil hacia nuevos sectores que se desarrollan, por lo tanto hay que tener ese punto de flexibilidad, pero sí que tener el enfoque, insisto, en la excelencia y no en la cantidad. Como World Class Clusters, algunos conceptos importantes: extender a clusters de mayor masa crítica, que pueden incorporar a más empresas, que pueden incorporar a más agentes de la cadena de valor. Es importante también que estos clusters tengan un enfoque cada vez más cross-sectorial. Comentábamos en otra de las sesiones la necesidad de ir hacia la hibridación, clusters que en su ADN tengan ya la propuesta cross-sectorial, sea porque son de base tecnológica, porque están definidos alrededor de una propuesta de mercado o porque desarrollan proyectos interclúster. No hay ningún clúster que tenga futuro probablemente si se queda aislado, por lo tanto, necesidad de tener alianzas internacionales estables, no únicamente para aprovechar una subvención europea, que eso puede ser un proyecto a 4 años que quizá ahí se queda, sino tener una alianza estratégica, aprovechar los fondos europeos si eso es interesante, pero sobre todo aprovechar alianzas para generar negocio. Y un gran reto, un reto continuo, es la continua profesionalización de la estructura de gestión del clúster, la figura central del cluster manager, y a medida que el clúster crece en masa crítica, no únicamente un cluster manager, sino un equipo de gestión del clúster liderado por el cluster manager. Esos son retos muy importantes en ese sentido. Me gustaría añadir que las políticas de clúster en los países realmente punteros, y creo que es interesante el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en Asia. El mundo cada vez se está volviendo más asiático, el centro económico del planeta se está dirigiendo hacia lo que es la zona del Pacífico. Países como Singapur o como Corea utilizan al clúster como una intersección de las distintas políticas.
Por lo tanto, una mala práctica es aquella que tiene la política de clústeres aislada de las otras políticas económicas. Una buena práctica, por ejemplo, en estos dos países, es que el clúster está en el centro de las políticas económicas, las políticas de competitividad, las políticas tecnológicas, las políticas de inversión extranjera, las políticas de suelo industrial o de formación. Por lo tanto, clúster como intersección de políticas, no tanto como un silo más en un entorno de políticas aisladas las unas entre las otras. Creo que algo que hemos aprendido en los últimos 7 años muy complicados en muchos lugares del mundo, es que si sigues la estrategia adecuada, independientemente de la macroeconomía, puedes tener éxito. Por lo tanto, las empresas y los clústeres cada vez más deben ser muy conscientes de que si siguen esta estrategia ganadora no importa tanto lo que pase en la macroeconomía. Obviamente importa, pero hay que tener ese punto de autosuficiencia. Y al final, el resumen, como decía, es que cualquier territorio, cualquier país tiene futuro si construye sobre sus raíces. No importan las modas vienen y van, nuestra esencia, nuestras raíces son las que son. Ese es el concepto diferencial y ese debe ser el ADN de todo clúster, de toda política de clústeres. Hasta aquí la explicación del mundo de los clústeres en 10 capítulos. Como comentaba en el libro Clústeres de estrategias ganadoras y trabajo en equipo, encontraréis estos conceptos, experiencias de mis visitas a clústeres a los 5 continentes. Continuaremos en próximas ocasiones. Hasta la próxima.